Malas noticias para la emperatriz. Resulta que el emperador hizo una pirueta, se golpeó y perdió la memoria. Ella no podía creerlo y exigió que se lo repitieran. Le confirmaron que sí, y que la había olvidado por completo. Ella se molestó por el aviso tardío, advirtiendo que si Li Jingyan de verdad la olvidó, se las vería muy negras con ella. Su sirvienta le pedía que fuera con cuidado. Ya en el palacio, su padre le reclamaba al emperador por andar de acróbata. Por no hacer caso a los consejos, Kana terminó volviéndose un tonto por el golpe y pensar que planeaba usar ese truco. Así es. El soberano indignado replicó que un emperador jamás haría piruetas para su ministro. Nadie creería semejante tontería. El ministro contraatacó diciendo que nadie lo creería, pero que él sí lo hizo. Añadió que si no lo hubiera detenido, hasta de rodillas le habría pedido perdón. El emperador furioso le preguntó si se creía su padre. El ministro, sin inmutarse, dijo que no, pero que al menos era su suegro. El monarca, fuera de sí, ordenó que sacaran a ese loco mentiroso de su salón imperial. Los guardias intervinieron aclarando que el ministro decía la verdad, pero el gobernante no recordaba nada, se negó a aceptarlo, insistiendo en que jamás elegiría a la hija de ese viejo zorro. Pensó que seguro lo habían obligado. Estaba totalmente confundido sobre tener una esposa. El ministro se burló diciendo, patuos, que como él no quería entregar a su hija, el emperador iba todos los días a hacerle berrinches y demostraciones ridículas de amor. Menudo monarca resultó ser P. El imperio seguía en pie solo gracias al buen trabajo del emperador anterior. El emperador le reclamó si todavía guardaba rencor por las travesuras que le hacía cuando era apenas un niño, y por eso metió a su hija como emperatriz. Decidido y molesto, declaró que la destituiría. La emperatriz escuchó todo desde la entrada, quedando en shock, y pensar que ella iba tan preocupada por él. Pero al verla entrar, él quedó flechado por su belleza. Ella, indignada, repitió sus palabras. El ministro volvió a murmurar sobre las sólidas bases del imperio. El ambiente se puso tenso. El soberano reaccionó al escuchar cómo se refirió a sí misma, preguntándole qué rango tenía en su harén. Ni siquiera recordaba si tenía más esposas. Ella lo miró con tristeza al notar que de verdad era una extraña para él, confirmando el dolor de no ser reconocida. El nervioso le pidió que no llorara, prometiéndole que la nombraría emperatriz. Lo veía como algo magnífico, pero su suegro intervino. Le aclaró de golpe que su hija ya era la emperatriz desde hace un año, así que no hacía falta que pasara por todo ese trámite de nuevo. Él se quedó helado, procesando que ella ya era su esposa oficial, tartamudeando sin saber qué decir. Desesperados, ordenaron llamar de inmediato al médico imperial. Tras revisarlo, el doctor explicó que el fuerte impacto alteró su energía vital. Ella preguntó angustiada por qué la olvidó solo a ella, algo que el médico no supo responder con certeza, señalando que ante tal situación médica, lo primordial era que el soberano descansara. Ella aceptó y los despidió a todos. Quedó pensativa sobre el porqué de su amnesia selectiva. Jamás había visto a Li Jingyan mostrar sus emociones de forma tan abierta. Recordaba que en el pasado, él siempre actuaba con la fría distancia digna de un soberano, tratándola con mero respeto formal. Incluso evocó cuando él le exigió mantener distancia, prohibiéndole llamarlo de forma cariñosa, con total frialdad, provocando que ella decidiera no hablarle más, recordando aquellos viejos desaires. De vuelta al presente. Él la miró con culpa, preguntando si seguía enojada. Ella interpretó sus torpes intentos de acercamiento como una amenaza. Él lo negó asustado. Mientras tanto, el emperador pensaba que el ministro lo había engañado. Todos los recuerdos le indicaban que antes del golpe él no la quería. Pensó que solo se casó con ella,
para asegurar la lealtad de su padre y consolidar el poder político. Que todo fue un matrimonio por conveniencia. Ella, resignándose, comentó que si olvidó las cosas por el golpe, ya no importaba tanto. Él se sorprendió de su actitud, mientras ella le restaba importancia a los recuerdos perdidos de la corte. Al final solo era un incidente menor, que la dejaba a ella como alguien irrelevante en su memoria, recordando que el médico recomendó reposo absoluto. Él sintió un vuelco en el corazón y le suplicó a la emperatriz que le diera algo de tiempo para recordar. Li Jingyan le aseguró con firmeza que un emperador jamás rompía su palabra. Lo prometió solemnemente. Por dentro, él no entendía cómo, habiendo olvidado algo, pudo dejar ir a una emperatriz tan bella. Más tarde, la sirvienta le recordó a la emperatriz que el soberano siempre fue muy entregado a su trabajo. Rara vez visitaba los palacios de las esposas, y con la amnesia temía que se volviera aún más frío con ella. Ella le dijo que no se preocupara, asegurando que ya tenía una estrategia bajo la manga. No pensaba quedarse de brazos cruzados, no. Decidida a fabricar sus propias oportunidades. Era el momento perfecto para encender de nuevo la chispa del romance con el emperador. Al caer la noche, ella entró a sus aposentos sugiriendo que ya era hora de ir a dormir. Él tartamudeó, completamente sorprendido por la propuesta. Preguntó si se refería a pasar la noche juntos. Ella sonrió afirmando, y le recordó que debido a su amnesia, no recordaba que solían dormir juntos todas las noches en el palacio. Ella le aseguró que solo así, él podía conciliar el sueño, y que él mismo se lo había pedido antes. El monarca no podía creer, que tales palabras hubieran salido de su boca. Ella añadió con picardía que no solo dormían juntos, sino que él siempre insistía en abrazarla fuertemente. Aunque él seguía sin recordar, no entendía por qué su presencia lo hacía sentir tan inexplicablemente feliz. Intentando mantener la postura, dijo que era inapropiado. Ella le preguntó con timidez si de verdad le parecía una falta de respeto, argumentando que para un matrimonio aquello era la muestra de afecto más natural del mundo. Con los ojos llorosos, y le reclamó si ahora ni siquiera quería que ella lo tocara un poco. Él se apresuró a negar todo, pidiéndole que no malinterpretara las cosas. Explicó que todo era muy repentino para él, ¿no? Y que necesitaba acostumbrarse a la situación. Ella, astuta, le preguntó cuánto tiempo requería. Él sugirió 10 días. Ella negoció de inmediato, cerrando el trato en solo 5 días de tregua. Aprovechando el momento, le pidió que le preparara esos pastelillos de almendra que tanto le gustaban. Él se extrañó de saber cocinar, pero ella le aseguró con firmeza que en el pasado, él siempre se los preparaba con sus propias manos. Cediendo ante sus lágrimas, él aceptó ir de inmediato a la cocina. Por dentro, la emperatriz celebraba que gracias a su amnesia por fin lograba que hiciera cosas que jamás habría hecho antes. Al rato, el emperador regresó, dudoso de si los pastelillos debían quedar completamente negros por el fuego. Ella se conmovió, pues era la primera vez que él cocinaba algo para ella. Él se justificó diciendo que los chefs le habían asegurado que debían lucir exactamente así. Al probarlos, él festejó el éxito de su platillo quemado. Se sorprendió al ver lo feliz que ella se puso, aunque en el fondo no entendía por qué obedecía a cada uno de sus caprichos. Más tarde, ella lo cuestionó sobre un rumor de que guardaba el retrato de otra mujer en su habitación secreta. Él se defendió diciendo que no tenía más esposas.
por lo que era imposible que existiera tal pintura. Ella insistió caprichosamente en que fuera a buscarlo para demostrárselo. Él suspiró resignado y accedió a buscar en el lugar. Al revisar las pertenencias ocultas, se dio cuenta de que solo había flores y ningún retrato misterioso. Ella aprovechó para recordarle lo mucho que la amaba en el pasado. Él dudó de sus palabras, pero ella insistió en que antes no podía vivir ni un segundo sin ella. Llevándola consigo a donde fuera, inventó que ella ya tenía un amor de la infancia y que él la había obligado a entrar al palacio imperial, condenándola a una vida de encierro de la que ahora intentaba compensarla. Afirmó que por eso la trataba tan bien, ¿no? Buscando enmendar el pasado. El emperador quedó pensativo ante la historia. Días después, en los establos, la sirvienta le pidió que tuviera cuidado con los engaños que le estaba haciendo al monarca. Temía que cuando recuperara la memoria, se metieran en graves problemas con él. La emperatriz le dijo que no tuviera miedo, argumentando que en menos de 5 días, él ya se había acostumbrado por completo a su lado. Prueba de ello era que la había llevado consigo al picadero de caballos. De pronto, una voz conocida saludó, interrumpiendo el momento de la pareja. La emperatriz se tensó al ver aparecer a su viejo amigo ahí. El emperador, confundido, preguntó, ¿a quién estaban llamando por ese nombre? El recién llegado aclaró que ese era su apodo. Sí, sorprendido de que el soberano también lo hubiera olvidado. El primer ministro apareció furioso preguntando si planeaba destituir a su hija otra vez. La emperatriz admiró la imponente entrada de su padre. Mientras tanto, el recién llegado cuestionó la autoridad del ministro en el lugar. Al ver la cercanía entre ambos, el emperador amnésico sintió un repentino e inexplicable ataque de celos. El emperador interrogó al recién llegado sobre cómo conocía a su esposa. Chen Yuyu, con tono burlón, respondió que, excepto su majestad, todos ahí la conocían muy bien. Al soberano le molestó que él, la llamara por su nombre de pila sin su permiso. Ella, fingiendo timidez, le preguntó si la estaba culpando. Él se puso nervioso y la llamó por su nombre, King Yuan, aclarando que no pretendía reclamarle, suplicándole una vez más que no fuera a llorar. Por dentro, la emperatriz se dio cuenta de que el llanto era su mejor arma para ablandar al instante el fuerte carácter de Li Jingyan, celebrando que su truco funcionara a la perfección. Luego presentó formalmente a Chen Yuyude, explicando que era su hermano adoptivo. Al no verse en tanto tiempo, la emoción los hizo olvidar un poco las estrictas reglas de la corte. El soberano, aún celoso, bufó y de mala gana le ordenó al tipo que se retirara. Ella protestó, diciendo que debían aprovechar el encuentro para quedarse a platicar, pero él se negó rotundamente al principio. Aunque al verle los ojos llorosos, él no tuvo más remedio que ceder. En eso, un guardia avisó que había reportes urgentes de la corte para King Yuan. El emperador le dijo que iría con su padre a atender los asuntos oficiales, pidiéndole que se adelantara al banquete. Ella sintió obediente y se despidió. A solas, su hermano adoptivo le reclamó que solo lo utilizaba para sus planes. Ella bromeó diciendo que él también la usaba antes, pero le prometió que esta vez su ayuda tendría recompensa. Si el plan funcionaba, ella misma le pediría al emperador un ascenso y un mejor cargo. De pronto, ella notó que él se quedó callado y le preguntó qué le pasaba. Él disimuló su tristeza y le agradeció el favor. Ella le restó importancia debido a la confianza que se tenían y lo invitó a caminar de una vez hacia el festejo. Mientras tanto, en el salón del trono, el emperador amnésico planeaba emitir un decreto oficial elogiando el buen trabajo de aquel joven. Decidió otorgarle un ascenso, pero mandándolo bien lejos a las provincias del sur para que se entrenara. Más tarde, cuando ella llegó al banquete, él le reclamó con frialdad, ¿no?, diciendo que él y su suegro llevaban un buen rato esperándola mientras ella conversaba feliz de la vida. Ella, sin captar los celos, admitió que la pasó muy bien. Su hermano adoptivo le susurró que el emperador estaba furioso y que fuera a calmarlo.
Ella suspiró reconociendo que los mimos no eran lo suyo. Se acercó y le ofreció al monarca un platillo que supuestamente era su favorito. Él, cortante, le respondió que ya no le gustaba eso. Ella miró a su hermano confirmando que de verdad era pésima para estas cosas. El emperador, al ver que ella se alejaba, le reclamó que por su culpa le había dejado de gustar. Añadió que incluso, si a él ya no le apetecía la comida, como ella ya se la había ofrecido, era un insulto que intentara quitársela. Le reprochó el haberle roto el corazón, preguntándole si creía que después de eso, él la seguiría amando igual. Sentenció de forma infantil que a partir de ese momento la querría un poco menos. Al verla callada, le preguntó si acaso por fin había entendido lo grave de su error. Ante el silencio de ella, él terminó cediendo, diciendo que la perdonaba, que dejara el platillo y que ella también se quedara a su lado. La sirvienta desde lejos murmuró sorprendida por cómo la emperatriz controlaba al monarca. La emperatriz se defendió diciendo que él simplemente se había vuelto muy tierno. De vuelta en sus aposentos, ella empezó a dudar de si ya era hora de confesarle toda la verdad. La sirvienta le preguntó con ironía, ¿qué mentira pensaba confesarle primero, si la de que antes del golpe él la amaba con locura? ¿O el invento de que él insistía en abrazarla todas las noches para poder dormir en paz? O quizás es la mentira de que el soberano solía prepararle pastelillos con sus propias manos. Ella, apenada, preguntó si de verdad habían sido demasiados engaños, y su sirvienta se lo confirmó, concluyendo que, si le confesaba todo ahora mismo tal vez la perdonaría, pero ya era demasiado tarde. Ella se extrañó de su seguridad, pero la sirvienta le señaló que el emperador ya venía hacia su habitación. La música romántica comenzó a sonar de fondo, anunciando la llegada del monarca. Ella suspiró y decidió que no le quedaba de otra más que mantener la farsa hasta el final. Al verlo entrar tan cariñoso, ella le preguntó qué le ocurría. Él la abrazó con fuerza, confesándole con dulzura que tenía un miedo profundo de que ella se fuera de su lado. Ella se sorprendió por su actitud tan inusual y posesiva. Los recuerdos nostálgicos del pasado flotaban en el ambiente del palacio. Las memorias de los viejos tiempos parecían mezclarse con la calidez del presente. Él la estrechó entre sus brazos llamándola King Yuan con un tierno murmullo. Ella se maravilló de cómo en tan pocos días él se había vuelto tan apegado a ella. Él le reclamó con suavidad por haberle soltado la mano. Sin embargo, ella notó algo muy extraño en su mirada fija. Empezó a sospechar que tal vez él estaba recuperando la memoria en secreto, por lo que decidió mandar llamar al médico. A la mañana siguiente, cuando el doctor Li llegó a tomarle el pulso al soberano, ella lo abordó a solas para preguntarle sobre el verdadero estado de salud de su esposo. El médico, con reverencia, respondió que todo seguía igual. Ella insistió en saber si el soberano ya recordaba algo, pero la respuesta fue negativa. ¿De verdad ni un solo detalle? El médico le confirmó con total seguridad que no había cambios. Ella sintió y le ordenó retirarse del salón. Su sirvienta le comentó que si el emperador de verdad recordara todo, conociendo su imponente y estricto carácter, jamás andaría tan dócil ni se dejaría manejar de esa manera. Ella estuvo de acuerdo, pensando que si él recordara, ya le habría metido una tremenda regañada por andar jugando con la autoridad imperial. Su sirvienta asintió de inmediato, asegurando que todo eran puras paranoias suyas. La emperatriz decidió no darle más vueltas al asunto y salió a dar un paseo por el jardín imperial. Mientras tanto, en el jardín, la princesa Jinner intentaba malinformar al monarca, asegurando que la emperatriz lo estaba engañando.
Él solo soltó un frío siseo, incitando a la joven a hablar claro, pidiéndole que detallara cuáles eran esas mentiras. Jiner afirmó que él jamás había querido a Yekin Yuantara y que su matrimonio fue por mera obligación política. Le reclamó que ella se estaba aprovechando de su amnesia para burlarse en su cara, tachando las acciones de la emperatriz como una traición al trono. Al mismo tiempo, se ofreció ella misma, recordando que desde niño su amor por él siempre había sido puro y sincero. El emperador la interrumpió tajante pidiéndole que midiera sus palabras. De pronto la emperatriz viuda intervino, pidiendo que no culpara a Jiner por ser un poco impulsiva, asegurando que la joven no estaba diciendo ninguna mentira. Su madre recalcó que la emperatriz había cruzado la línea con su comportamiento inapropiado. Li Jingyan sonrió con ironía al ver que su madre también lo creía un tonto incapaz de reconocer lo que dictaba su propio corazón. La emperatriz viuda intentó suavizar sus palabras, señalando que con los palacios vacíos, el descaro de la emperatriz era inaceptable. Sin embargo, él la cortó de golpe. Exigió saber en qué consistía tal descaro. Su madre, perdiendo la paciencia, lo soltó directo, recordándole que antes del golpe él ni siquiera soportaba verla, argumentando que esa era la única razón por la que su mente la había borrado solo a ella. Oculta tras los arbustos, la emperatriz se entristeció al escuchar semejante verdad. Mientras tanto, el soberano replicó con frialdad que el haber olvidado ciertos recuerdos no tenía absolutamente nada que ver con sus sentimientos actuales. Declaró ante todos que su esposa era perfecta. Ella se quedó helada al notar que esa respuesta tan rígida y formal solo podía venir de alguien que ya recordaba todo. ¡Qué gran problema! Por su parte, el emperador entró en pánico al notar que ella lo había descubierto. Su madre continuó reprendiéndolo por andar perdiendo el tiempo detrás de una sola mujer, tachando su conducta de ridícula para un monarca. En su mente, él admitía que recuperó la memoria, pero prefería 1000 veces seguir fingiendo el engaño, porque solo gracias a la amnesia, Qing Yuan se le acercaba solita. Solo así ella inventaba que él la amaba con locura, y se metía por voluntad propia a sus aposentos, permitiéndole el lujo de abrazarla con fuerza cada noche sin poner ninguna excusa. Aunque ahora se sentía un poco culpable, notó que ella ya lucía muchísimo más asustada que él. Intentando romper la tensión, la emperatriz se acercó lentamente al grupo cumpliendo con el protocolo. Él la miró fijamente. El teatro se les había venido abajo a los dos, recordando la fría distancia de antes. La emperatriz decidió confrontarlo de una vez. Le preguntó directamente si ya había recuperado la memoria. Él la miró con culpa, llamándola por su apodo, Se quejó de que le dolía la mano por el golpe. Ella confirmó sus sospechas al escuchar cómo la llamaba, ya que antes del accidente, él siempre le decía, mi adorada Yuan. Le exigió saber la fecha exacta en que recordó todo. Él desvió el tema quejándose de su frialdad. Cada uno iba por su lado, haciendo imposible que se entendieran en ese momento. Él sonrió con picardía y le advirtió que ahora le tocaba pagar cuentas. Ella tragó saliva con nerviosismo. El emperador se cruzó de brazos. Le exigió una buena explicación sobre esos supuestos inventos, de que la había metido al Palacio Imperial en contra de su voluntad, y de que supuestamente había destruido su viejo amor de la infancia. Ella comprendió que el juego de mentiras había terminado, y que ahora se enfrentaba a una situación desastrosa, sobre todo por haberse burlado de un soberano que resultó ser sumamente astuto y rencoroso. Las consecuencias serían terribles para ella. Él le preguntó con ironía si los pastelillos quemados que le hizo de verdad estaban buenos. Ella no supo qué responder. Desesperada, buscó la ayuda de su sirvienta para encontrar una salida rápida a este enredo. El castigo del emperador era inminente. Durante los días siguientes, él no dejó de molestarla, llevándola al límite de su paciencia con sus constantes reclamos. Al no aguantar más el acoso, ideó un nuevo plan.
Su sirvienta le sugirió que su mejor opción era fingir un desmayo o una borrachera extrema para evadir la furia imperial, y a ella le pareció perfecto. Esa misma noche, durante la cena, él se extrañó al verla tomar tanto vino. Le recordó que ella jamás aguantaba el alcohol. Ella, tambaleándose, exclamó que ya estaba completamente borracha. Ella pensó que él todavía no planeaba dejarla en paz. Con ternura, él la llamó, preguntándole por qué dudaba tanto de su amor. Cuestionó cómo alguien podría no amar a la mujer, que es su obsesión y su amor eterno. Le recordó que ella siempre había querido saber a quién pertenecía el retrato oculto en su habitación. Con total franqueza, él le confesó que la persona de la pintura fue quien le enseñó por primera vez. El miedo de no atreverse a dar el primer paso. Le contó que se enamoró a primera vista de ella en aquel banquete de primavera. Desde ese día no dejó de insistirle al ministro para que le permitiera desposarla. Pero una vez que se casaron, le daba miedo acercarse demasiado y resultar atrevido, o mantenerse alejado y terminar descuidándola por completo. Pero su mayor temor era que ella amara a alguien más. Pasado el tiempo, por fin tuvo la oportunidad de tenerla verdaderamente a su lado. Sin embargo, no sabía cómo demostrarle su afecto. Tenía pánico de que ella odiara el palacio, o que lo odiara a él. Ella comprendió en ese instante que él solo actuaba por inseguridad. Él continuó diciendo que, de manera torpe, buscó las peores formas posibles para llamar su atención, intentando mantener la fachada del esposo ideal frente a ella, todo con tal de ganarse su afecto. Pero, irónicamente, aquel esfuerzo solo la terminó alejando más. Entre las sombras del palacio, los secretos del corazón por fin salieron a la luz, al verla más calmada, ¿no? Li Jingyan le pidió que le dijera con franqueza qué debía hacer para complacerla. Al ver que ella no respondía, notó su mentira. Ella solo fingía estar ebria. Ella, apenada, le preguntó si la castigaría por engañar al trono de nuevo. Él la miró con dulzura. Ella aprovechó para pedirle ver la famosa pintura escondida en su habitación, mostrando gran curiosidad. Él le aseguró que no había problema, pero ella quiso saber dónde la tenía guardada. Él le respondió que su propio padre lo sabía. Ella se extrañó, pues el ministro jamás le había mencionado nada sobre un retrato. Él la abrazó pidiéndole que durmieran y que lo resolvieran al día siguiente. A la mañana siguiente, ella fue a interrogar al ministro sobre la habitación secreta. El ministro se sorprendió al escuchar la pregunta y le pidió que lo siguiera. Al llegar frente al retrato, su padre suspiró, lamentando haberla llevado a aquella fiesta imperial en el pasado. Recordó que si no hubiera sido por ese evento, ese muchacho terco jamás se habría fijado en ella, evitando que pasara por tantos enredos, aunque reconoció que después de todo las intenciones del emperador eran puras. Explicó que cada vez que ella se enojaba, el monarca corría desesperado hacia él para rogarle consejos sobre cómo contentarla, con una actitud muy torpe. Ella ató cabos y le reclamó si lo de ponerse a entrenar con la espada había sido una idea suya. El ministro admitió que le sugirió mostrarse rudo porque a ella le gustaban los hombres fuertes, presumiendo que su técnica había funcionado de maravilla, ya que el emperador le reportó después que a ella se le había quitado el enojo de inmediato. Ella replicó con ironía si de verdad creía que se había calmado, cuando en realidad se puso de peor genio.
Luego le preguntó si sabía la verdadera razón por la que él casi no visitaba el harén. El padre le recordó que ella misma había dicho que si su futuro esposo resultaba ser un mujeriego, prefería quedarse soltera. Y el emperador lo escuchó todo. Ella se asombró de que supiera cosas que solo comentaba en la privacidad de su hogar. Su padre se burló, recordando que el muchacho iba a pedirle libros prestados, y las escuchó por casualidad en el pasillo. Ella entonces quiso saber el porqué de su frialdad. El ministro le recordó que a ella le fascinaba ese tipo de hombre reservado, distante y misterioso, ignorando siempre a los que se le acercaban fácil. Le refrescó la memoria sobre aquel vecino que andaba detrás de ella de niña y a quien ella no soportaba, dejándola sin argumentos ante la verdad. Al ver que todos los enredos fueron por malentendidos, ella miró a su padre soltando un suspiro de resignación. Él le preguntó con gracia a dónde iba. Ella respondió con una sonrisa que iría corriendo a buscar a su querido esposo. En el jardín, Li Jingyan la vio venir y le pidió que tuviera cuidado. Le presumió que le había preparado sus panecillos favoritos, ansioso por saber si sus habilidades en la cocina habían mejorado. Ella se acercó y le pidió con ternura que a partir de ahora siempre le dijera cuánto la amaba. Él la sintió feliz. Tomándola de las manos, le repitió con dulzura que la amaba muchísimo. Ella lo miró con los ojos brillantes, confesándole que ella sentía exactamente lo mismo por él.